Estamos transmitiendo en vivo. Hemos recibido mensajes de que se escucha muy bajo. Les pediríamos de favor que nos ayuden navegando con otro, justamente con otro navegador. Alguno de ellos, que me imagino que es el que están usando, es el que no, el volumen es muy bajo, pero pueden entrar con algún otro más que tiene una E, que tiene un zorrito, por ejemplo, y les puede ayudar más que otro, ¿no? Entonces, bueno, continuamos, maestro, estaba muy interesante lo que nos exponía y ahorita en el corte, eh, pues también hacíamos algunos otros comentarios para hacer esto justamente como lo estamos manejando como una plática, ¿no? Mire, ya lo comentamos ahorita en el espacio público, que en verdad el Código Nacional lo que ofrece es un perfeccionamiento en la investigación. Y la investigación sigue corriendo a cargo, según el artículo 21 constitucional, del agente del Ministerio Público que se transforma en fiscal procesal, ¿verdad? Y todos intervenimos en ello, no solamente la defensa, sino también el asesor de la víctima, la misma víctima, el mismo imputado ya puede hablar en esto, ¿no? Mire, hoy podemos calificar los actos que se realizaban por la autoridad que perseguía el delito y que controla, ¿verdad?, los actos dentro de la carpeta, cosa que en la averiguación previa no se hacía. No sé si... Entonces, ¿qué significa controlar para la gente que nos está escuchando? Pues se verifican los extremos de que no haya violaciones de derechos humanos y que se apegue al marco de la legalidad, ¿verdad? El Código Nacional no es más que el perfeccionamiento de la gran reforma de 2008 al catálogo de artículos procesales que tiene la misma Constitución, con la norma supra, que es la norma de constitucionalidad. Entonces, cuando tú acudes ante un juez, que todos los jueces que vemos en las películas, que hemos visto hasta las mexicanas de Cantinflas, son jueces de control, no son jueces de instrucción. Es por eso que él pregunta, primero le pregunta al culpado, ¿qué te pasó? ¿Tú sabes lo que te pasó? A ver, nárrame lo que te pasó. No le pregunta al fiscal o al Ministerio Público que le haga la imputación, de ninguna manera. Le está preguntando cómo está esto, ¿sí o no? Le voy a comentar algo. Estaba yo en la clase ya hace algunos años, 4 o 5 años, en el estado de Durango, donde existe la primera universidad judicial, que es la Universidad de Durango. Estaba yo dando clase al Poder Judicial Federal y teníamos de alumno al maestro Betancourt, que es Apolonio Betancourt, que es el presidente, o era el presidente magistrado del tribunal. Y en ese momento llegó un juez oral, un muchacho joven, un abogado muy joven de que está en un poblado lejos de la capital de Durango. Yo estaba en mi clase y él pidió que por favor exponer su caso ahí delante de todos, porque así lo comentó, que tal vez podría perder hasta su trabajo. Entonces yo me quedé callado. Entonces, este asunto hasta salió en las noticias de que a él le llevaron a una persona por el delito de violación y se lo llevaron esposado. Que lo presentaron ante su juzgado los policías y el fiscal, que era una mujer, por cierto. Y este caso sonó mucho en ese entonces. El caso es que le pidió que le quitaran las esposas y todo esto al muchacho y le dijo el muchacho, aquí ya puedo hablar su señoría. Y dice, sí, por favor. Le dio el uso de la voz y el joven lo que hizo fue desnudarse. Y el muchacho estaba llagado, estaba golpeadísimo. Y le preguntó el juez, explícame quién te hizo eso. Dice, pues esta señora le ordenó a los policías durante toda la noche pasada que dijeran que yo había cometido este delito. Y mire lo que me hicieron. ¿Y qué hizo su señoría? Su señoría no puede llevar a buen juicio a una persona que a todas luces fue torturada. Y exactamente. Entonces esta persona salió libre y entonces ordenó que se le formara una carpeta de investigación en ese momento a los elementos y al fiscal. O sea, son fallas no del sistema, son de las personas Ya que pervierten, el sistema. Sí. Claro, y que todo eso al final pues la autoridad no tiene la culpa. Totalmente. No. Y el principio de autoridad menos. Claro. Ahí es muy importante porque también se ha discutido entre muchos académicos, colegas, que cualquier sistema, como decía bien el doctor, pues la realidad es de que no hay un sistema acabado de justicia. Si lo hubiera, yo siempre lo he comentado en otros foros, que también nos hacen el grandísimo favor de invitarnos, es que si ya hubiera una ley perfecta en alguna parte del mundo, en alguna época, todo el mundo la copiaríamos. No existe, por un lado. Pero por bueno que fuera el sistema, que una realidad es de que cuando inicia esto, se estuvieron peleando los grupos parlamentarios pues, para ver cómo quedaba precisamente la reforma de la Constitución, y por lo que dicen la mayoría de los que estuvieron en estas discusiones, pues ahí estaba viéndose cómo iba a quedar la reforma del PAN, del PRI, del PRD, de todos los partidos. Hicieron un Frankenstein,
Es decir, no quedó algo lógico. Tiene muchas contradicciones el Código Nacional o con otro tipo de leyes. O sea, es decir, al inicio y poco a poco ya ha habido reformas a la propia Constitución y al Código Nacional, donde se ha ido perfeccionando, pero en realidad todavía sigue teniendo no lagunas, sino océanos. O sea, todavía hay muchísimas cosas que obviamente pues todavía se van a tener que ir componiendo, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, bueno, es que fíjate cómo tiene ya 10 años, 20 años en Argentina, en Colombia, en Chile, de ahí vean las audiencias y todo. Pues una primera aproximación nos podría servir, porque ahora todo el mundo dice, vean películas de Estados Unidos a los alumnos para como forma de aprendizaje, pero eso no es una realidad. Porque como platicábamos, en Estados Unidos, bueno, tenemos una gran diferencia. Aquí es un juez profesional y en Estados Unidos hay un jurado que no conoce de leyes. Entonces todavía pues no podemos, con la mezcla que se hizo de derechos y de leyes en México, más las reformas, pues no está tan sencillo ir perfeccionando nuestro sistema. Tendrá que ir mejorando y sí se ha estado haciendo. Pero también tenemos este tipo de problemáticas ya reales al entrar en vigor el Código Nacional, que insisto, para marzo va apenas para 3 años, aún con reformas, pero finalmente todavía tiene muchos problemas, ¿no? Otra cuestión que ya en la práctica, todos los días, en los reclusorios están empezando a vaciar, porque con algunas cuestiones que les han beneficiado han estado saliendo poco a poco y la realidad es que ya no están llegando casi detenidos. Entonces, antes llegaban muchísimos y ahora casi no llega nadie. Entonces, esos son pues también algunas de las cuestiones que tendremos que ir viendo. Si deja de llegar gente al reclusorio, y eso es un sinónimo que ya no hay delitos en la calle, lo cual evidentemente No no, es lo real, es. No lo no es es. real. Entonces eso es un problema. Sigue aumentando los delitos en México y en el mundo, y ¿Y cada la vez gente tenemos menos afuera? en el reclusorio y la gente afuera. O sea, los delincuentes están más tiempo afuera que, más bien, no están adentro, están afuera. Así es. Exacto. Y yo reitero lo que comenta el doctor Amezcua. Este cuerpo normativo es virgen, se está implementando, y como todo cuerpo normativo que inicia, vamos encontrando fallas en el camino. Y no es como decirle a los estudiantes de Derecho, no es como decirle a los policías, o no es como decirle a los fiscales, oye, ve la cinta cinematográfica de Cuestión de Honor o la del juez. No es. La realidad de nuestro país Pues son muy buenas. es decir, muy buenas cintas. Pero no es como hacer una réplica del sistema anglosajón. Aquí me parece que hay cosas novedosas. La intención me parece que es bastante buena, muy positiva, muy loable, pero sí me parece que hay que ir perfeccionando. O sea, la capacitación, como lo decía el maestro, pues se hubieran pensado comenzado de los pies para la cabeza, ¿no? Hoy decíamos la capacitación, bueno, pues apenas está dándose a los policías. O sea, me parece que es un engranaje que aún no está trabajando para que el relojito dé exactamente la hora. Ahora, hay cosas muy rescatables. El tema de la publicidad, a mí se me parece importante, ¿no? Ya lo decíamos en esta mesa. Antes estoy seguro que ni los estudiantes de Derecho, a no ser que los interesados iban y podían explorar un expediente. Hoy la publicidad, la versión videográfica, pues está al alcance de la mano y hace posible que esta publicidad se dé hacia la sociedad. Yo entiendo que la sociedad no va a entender tecnicismos jurídicos, pero por lo menos ya es una apertura, una transparencia, ya está en una bola de cristal, justamente la actuación jurisdiccional, ¿no? Y eso para mí es muy importante, ¿no? Entonces, hoy sí está bajo el escrutinio, justamente, de la sociedad, la actuación de cómo se desarrolla un procedimiento, hasta llegar a la judicialización del mismo. Ahora bien, hay fallas personales, ahí sí coincido. No hablo de fallas jurisdiccionales, porque es algo muy distinto. A veces, oye, falló el órgano jurisdiccional. No, a veces fallan las personas, como lo bien lo decía, ¿no? A veces pervertir, ¿no? Esas viejas prácticas, pues hacen que una persona salga libre sin haber estudiado el fondo, Claro. justamente, del tema. Entonces, sí me parece que hay que tomar en cuenta que hay puntos muy importantes, pero hay otros que hay que observar, hay que ir explorando y hay que ir viendo cómo avanzan y después perfeccionarlos en el cuerpo normativo. Claro, sí, al final tendríamos que ver el resultado Así es. de manera específica, que es lo que todo el mundo quisiéramos. Y justamente de los sistemas, maestro, que comentaba, pues vemos que, por lo menos yo me acuerdo hace algunos años en Chile, decían que ya el sistema no había funcionado allá, que ya iba a desaparecer.
y es cuando estaba entrando en México. Sí. Sin embargo, a estas alturas aún existe en Chile, muchos maestros fueron bueno, Sí, eso, maestros ¿no? por hablar de maestros, pero Sí. profesionistas iban a Chile Sí, así es. o traían a profesores de allá. Lo Bueno, más avanzado en ese entonces. y luego, ¿dónde quedó el avance? O sea, realmente fue o se tropicalizó el sistema aquí en México, allá ya se asentó y funciona. ¿Qué esperamos en México? No. Es un sistema totalmente distinto. Ya le comenté que las etapas del procedimiento ya son distintas en Sudamérica. Pero también nosotros somos el laboratorio mundial del sistema oral. ¿Por qué? Nosotros, Por, México. sí, la capital tan solo. Pues somos más de 20 millones de personas. Okay. Entonces ya toda la República Mexicana son más de 120. Por eso somos el gran laboratorio. No comparemos Sudamérica. En Sudamérica, ¿qué le gusta? Colombia, capital, 15, 12 millones. ¿Está bien? Perdón. O Argentina menos. No. Han racionalizado sus procedimientos, que es distinto. No, lo que pasaría en Chile precisamente fue porque el aparato burocrático ya no soportó esa densidad de asuntos y quedaron atrasados y no le inyectaron capacidad, no le inyectaron capacitación. Entonces, este sistema lo que le estamos inyectando, y esta vocatio legis que para muchos dicen que fue mucho, es capacitación. Ellos no tuvieron ellos lo tuvieron que tener cuando ya lo tenían encima, por la globalización, por el comercio, por los grandes empresarios que lo necesitaban, ¿no? Que tenían que invertir en un lugar y no querían esos grandes juicios que duraban mucho tiempo. O sea, eso es totalmente otra dinámica. Pero el caso para analizar sería Costa Rica. Costa Rica es un estado de los países más avanzados, no solamente de América, sino del mundo entero, ¿no? Y tiene racionalizados sus sistemas orales de una pulcritud muy inteligente. Yo le puedo decir que tiene una noticia criminal y el juez va con el fiscal al lugar de los hechos, se acordó en el lugar de los hechos. Para mí o para los que estamos aquí sentados podría ser un sueño que llegara el juez. Ya déjese de que llegue el MP, porque hay una tendencia en los juicios orales mexicanos de que no vaya el Ministerio Público y que nada más vaya el policía investigador. ¿Por el tema de Yo no fe pública? No, hay un tema de testimoniales que por ahí no me quiero meter porque yo tengo una teoría totalmente opuesta a ese sentido, ¿no? Porque uno debe de intervenir. No, yo quisiera comentar, porque sé que ya se va a acabar el tiempo, ¿verdad? Mire, ¿qué pasa? Quizás el Poder Judicial permaneció alejado de la sociedad, hablando a la sociedad, no a nosotros los técnicos de esto, ¿no? Sino a la gran sociedad, a los 60 o 70 millones de mexicanos que nunca van a pisar un tribunal más que por la obvia necesidad de ser víctimas, ¿no? Entonces, para ellos, pues no sabían ni qué es un juez, ni qué es un ministro, un magistrado, y hasta los ven de una manera altiva, estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Sí, claro. Hoy lo que pasa al siglo XXI es una falta de sensibilización por parte de sistemas caducos que no se acercaron a un pueblo. La Constitución lo que prevé es una nueva justicia con una nueva mentalidad. Pero entonces esa nueva mentalidad, ¿cómo se la vamos a inyectar? Pues solamente aquí donde estamos, en los campos que tenemos la academia para poder inyectarle esa nueva fe, renovar nuestra fe, aquellos que todavía tenemos la obligación y la vocación de hacerlo, ¿no es cierto? México exclama, y no por releer a Rubén Darío, sino que es una cotidianidad ver esa saciedad de justicia, ¿no es cierto? En donde la verdad uno tiene que ser humilde, muy humilde y decir que hemos fallado. Que hemos fallado, ¿por qué? Porque ni todo es tan grande meter a la gente a la cárcel y que eso sea lo mejor, pero tampoco era la idea tenerlos en la cárcel, ¿no? Ahora, si nosotros vemos el sistema que tenemos, como me lo dijo y muy atinadamente mi amigo, el doctor Amezcua, pues ahora todos van a estar libres. Ahí van a Y estar llegamos todos. al extremo contrario. Entonces, tenemos que pasar por una racionalización del sistema puro. ¿Cuánto puede tardar? Yo le calculo de unos 10 a unos 50 años probablemente, y me veo optimista. En cuanto a la estadística de nosotros, ya muy moralistas, son 10 años, pero bueno, pensemos que va a ser el doble o el triple, ¿no? Pero esta situación tiene que ocurrir. Ahora, la cohesión social es mayor. En México y en todas las grandes ciudades ya la cohesión, vamos, ya opinan todos aquellos que no son ni siquiera abogados. Entonces, este sistema prevé que todas esas mentes se entreguen al sistema. Ahora un contador, un ingeniero es perito en la materia. Y ahora puedes llevar a un ingeniero para que rinda su testimonio, para que vinculado con los otros testimonios, ¿verdad? En primero sea un dato de prueba, después un medio de prueba y después se convierte en una prueba certificada para que la pueda tomar en convicción el juzgador plenariamente en un tribunal.
Perdón que le interrumpa, Ajá. maestro. Esto sonó muy bien, pero muy rápido. Ajá. ¿Qué son las pruebas así? No, no, bueno, es un sistema. Lo tendríamos que tratar en otro tipo porque Ok. el sistema civil que tenemos nosotros es un sistema italiano. Aquellos que nos tocó el procesal civil, pues son las pruebas tasadas, las pruebas directas y las llamadas indirectas. No, aquí tenemos que las pruebas tasadas ya no existen y que son aquellas que se van a crear o que se van a disertar en el desarrollo del procedimiento oral. ¿Y en qué etapa sería eso? No, ya Porque- sería en la etapa previa a la instrucción que se llama etapa preliminar. Ajá. Son aquellos asuntos que se depuraron y que no queda más que ir a juicio, porque ya no hubo un arreglo, porque ya no se pudo, porque hay una condición insuperable. Claro, como lo comentaba el maestro, pues son asuntos graves, por llamarlos así. Entonces, por eso que la calificación de grave se le va a quedar al arbitrio del juzgador, ya no va a estar tasado en una ley, porque él puede decir que fue un delito grave el que hayan robado un dulce, pero como lo hicieron, es muy grave porque se lo quitaron a un bebé y todavía le pegó, estamos de acuerdo. Entonces, él va a darle el tono de la modalidad al delito, en amplio criterio como lo marca la reforma constitucional. Claro. Pero lo más importante es que el pueblo sepa que tenemos que preocuparnos más por ellos y que tenemos que acercarnos más hacia ellos, que nosotros nos debemos a ellos, los que trabajamos en el servicio público, y que de veras lo tenemos que hacer con algo que se nos ha olvidado, que es con la humildad, con la sensibilidad de ser servidores públicos, y perdónenme que se lo digo porque así lo digo en clase, con amor. Nos No, bueno, falta sí. ese amor tan grande que necesitan aquellos, ¿verdad? Que no lo tienen y que con mucha precariedad no tienen ni siquiera para comer todos los días. Pero ellos tienen mejor, igual que el derecho que nosotros tienen, a que se les imparta justicia. Esta justicia empieza por informarse, ¿verdad? Y eso es lo más interesante. Ahora el pueblo está más, yo lo veo más interiorizado, que quiere saber, los chavos, los muchachos, ¿no es cierto? Cosa que a nosotros pues no nos ocurría, éramos muy dogmáticos, ¿no? Ahora Claro. en la tele prendes tu radio, prendes tu tele y ves, ¡ay, mira un asunto! Claro. Y les encantan las redes a los niños de secundaria hasta de primaria. Pues sí. Bueno, pues el tiempo llegó ya al final. Tenemos muy poco tiempo. ¿Cuál sería su conclusión, doctor, en pocos segundos? Que el Ya nos sistema alucinó. penal acusatorio es un procedimiento, es una herramienta muy positiva. Me parece que a la altura de nuestro país, la realidad nos alcanzó. Y me parece que es una oportunidad que tanto académicos como litigantes, como postulantes, como servidores públicos, debemos de aprovechar, ¿no? Y hay que aprender de esta experiencia para perfeccionar el procedimiento. Y algo importantísimo que no tocamos, me voy a referir muy rápido, el tema que se le da al indiciado, ¿no? Lo entre comillas, la calidad de persona, ¿no? O sea, bueno, pues ¿qué no se le daba esa calidad? Hoy se trata de cuidar incluso sus datos personales y cuidar mucho la presunción de inocencia, ¿no? Y vemos que cuando presentan a una persona que se presume cometió un delito, le ponen un fondo de agua, ya lo cuidan más en la prensa. Me parece que eso también abona. Pero bueno, en conclusión me parece que esto va a ayudar mucho a nuestro sistema penal mexicano. Muy bien, maestro. Muchas gracias, doctor. Bueno, yo lo resumiría básicamente en unos puntos muy rápidos. Uno, y ya son juicios, si se llega al juicio y no se llegó a un acuerdo, que es una parte de pues, muy noble del sistema, tratar de llegar a acuerdos para que la gente no esté en el reclusorio, porque bien decíamos, nos sale muy caro a todo el mundo que la gente esté ahí. Y finalmente la mayoría de la gente que está muchos años, pues se ha descubierto y se ha comprobado que no sirve absolutamente de nada. Y además, obviamente, el que una persona esté procesada y esté en un reclusorio no nomás es la persona, sino la familia, el papá, el mamá, todo el mundo que en un momento dado, las filas enormes que vemos los que postulamos hace años y son filas de cuadras donde va la mamá y a visitarlo por 10, 20 años a esa persona. Entonces, no afecta a una persona, afecta a muchísimas personas, a los propios menores de esas parejas, ¿no? Entonces, afortunadamente ya quien se va a juicio son juicios sumarios. Finalmente también se ve mucho la reparación del daño. Se toma en cuenta, como dicen, nuevamente a la víctima que estaba muy abandonada en el sistema. Hay muchas leyes en favor ahora de las víctimas y de reparación del daño. La persona que comete un delito no va a salir si no hay una reparación real del daño. Está también la parte importantísima que ya los juicios no es a través de los testigos. Todo el mundo lleva testigos y realmente eran falsos y no tenían ni idea de lo que estaban diciendo. Y con los riesgos de que de testigo a imputado pasan en 5 segundos. ¿No? Ahora una de las noblezas del sistema es el esclarecimiento de los hechos, o sea, buscar con pruebas científicas
y que realmente es una de las partes más importantes en las 3 etapas que luego un día, a ver si nos da tiempo de la investigación intermedia y juicio oral, y ahí son datos de prueba, medios de prueba y pruebas, pero ya la parte es importante y total es que todas esas pruebas van a ser científicas. Ya las dos partes tendrán, en la trilogía procesal, tendrán precisamente la oportunidad de llevar a sus peritos y de tener hasta perito para preguntarle al perito de la contraria. O sea, todo eso es una parte científica muy interesante. Hay muchas cosas que se quedan Muchas en el aire, cosas ¿no? más. Bueno, pues Sí. muchas gracias. Lo que me queda claro siempre es que tenemos tema todavía para seguir comentando. Así es que, pues sí voy a aprovechar que ustedes tienen la mejor disposición para estar con nosotros, Claro, para tener encantados. una segunda etapa sobre estos Muchas temas. gracias, es un honor. Entonces, pues les agradezco mucho su Gracias. compañía el día de hoy. Gracias. Y estamos al pendiente para nuestro programa de la siguiente semana. Muchísimas Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Sí, es que Se va volando. el tiempo, Muchas gracias. el ¿no? aire Bueno, pasa aprende el uno tiempo, de muchísimo. verdad, ¿eh? impresionante. Aprende uno muchísimo. La con radio, ustedes, sí, ¿eh? no, de más todavía, no sé cómo se pasa el tiempo. En la tele, ¿verdad? Segundos, En la tele, un programa de 20 minutos, algo así, ya acabó ya. Con el beso Buitrón, ¿va? Sí, Ahí sí, sí. sí, nos hace favor luego de meterme eso. Felicidades, estamos Canal bonitos Judicial. para la calle. Está padrísimo, qué buena, Sí. qué buena. Pues hay muchos espacios, como les decía, estaba subutilizado, pero qué bueno, me da mucho gusto que ya esté lleno. Claro. Como Así no es. había muchos espacios, podíamos retransmitir sin problema. Sí, no, Pero y ahora es ya que no se ahorita puede. Ya Pero sé. dice que es diario. No, diario, no, la barra empieza a las 9, Lore. Sí, o sea, hay muy diversos Desde la programas. mañana, sí. Claro, Sí, sí, yo diario. metí el link que nos todo el sacó el tiempo. maestro y yo vi que hay por horarios de por Sí. días y dije, ay Dios, y cuántas cosas que la realidad no se saben tanto. Ahí lo que nosotros Hay que les darle pedimos más a ustedes difusión como a los maestros maestros, es sí, Sí, eso. que le digan a los muchachos, oiga. Pero que ustedes nos digan, oye, a ver, Sí, este el tema, tema que quiero está de hablar moda. de este tema. Claro. Sí, claro, hay muchos temas. A Sí, ver, claro. déjame ver si cabe en el mío y si Sí, no, claro. yo te digo con quién, Sí, claro. pero abrirlo a ustedes. Entre Claro. ellos el análisis de la Constitución, la nueva Constitución. La nueva Pues está muy Constitución interesante de el tema México. judicial que estamos medios metidos. Bueno, Estamos tenemos ahí, los 100 años de la buenísimos. ceremonia de los 100 años de Sí. la Sí, Constitución, eso que va a tú lo estar sabes, interesante. ¿no? Y no lo hicimos público. éramos- Sí, no, Es el día 7, estoy Es viendo. el día El 7. día 7 en la 7. explanada a las Se 10 de da la el mañana. banderazo el día 7. Y va a estar el Pues señor está encima, rector ¿no? presente. Yo les invito también a Ok, todos gracias. como universitario y como Muchas gracias. miembro de la ceremonia que estamos aquí. Sí, Que bueno, y claro. además lo que sí vale la pena es si tienen algunas líneas que quisieran que se tocaran ese día, que nos las hagan llegar. Muchas gracias. Ah, mira qué interesante. Sí, sí, sí. O sea, si ustedes dicen, oye, esto creo que vale la pena, y a través del seminario y de los colegios, los hacemos llegar a la dirección que nos los pidió. Ah, no, bueno, pues. A cualquiera, ¿eh? O sea, no es nada más Realizarlo. aquí Sí, los de que todos, vinieron. de Sí, todos. sí, No, sí, no, sí, no, sí, esto sí. es para todos. Y aquí no oiga nadie. No, nosotros. Claro, Sí, esa sí, es no, una está parte excelente. importante. Mira, Sería muy bueno. hoy que se tuvo el